Es director del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. Javier, inicia tú, por favor. Claro, ¿cómo le va, economista? Me imagino que golpeado por el 4-0, ¿no? Les iba a pedir al inicio de esta conversación que no me hablen del tema, por favor. Está apagado. Usted nos dio, Así que no me he enterado de nada, me acabo de enterar de las usted calles. Nos dio duro cuando la Liga le ganó las a que Barcelona. tienen semáforo, las que están bien, las que están mal, pero del otro no quiero, no ha existido, así que no hablemos del tema. Está bien, mi querido economista. Dice que Imbabura vengó a líder. Todavía estamos día lunes y todavía no supero la vergüenza, así que no hablemos. Está bien, mi querido economista. Gracias por estar con nosotros en la plataforma de I99. El petróleo sigue siendo parte del presupuesto general del Estado y seguimos viviendo de eso y no sabemos qué hacer frente a una situación tan adversa por precio, por cierre de pozos, por cierre de ITT, no sé. ¿Qué hacemos frente a una situación económica tan crítica, estimado Pablo Lucio? Mira, tú mencionas el petróleo. El Ecuador no es un país petrolero, no es como Venezuela o como Arabia Saudita. No podemos decir que es un país petrolero, es un país que tiene petróleo y tiene unos ingresos no despreciables. Una buena parte de eso no llega necesariamente al presupuesto del gobierno central, pero se distribuye en la economía. Y por eso es una pena, pues evidentemente, que los ecuatorianos hayamos decidido, entre comillas, que queremos cerrar el ITT, es decir, tú tienes ahí una riqueza que te ha dado la naturaleza, la puedes manejar de manera transparente y hemos decidido que no, y nadie ni siquiera nos ha presentado buenos estudios diciendo, a ver, estos son los beneficios, los costos, incluso los costos de cerrar los campos, que van a ser costos muy grandes, no solo en temas económicos, sino los que se preocupan del medio ambiente, va a tener costos ambientales muy grandes el cierre. Entonces es una pena que no potenciemos algo que tenemos y lo hagamos razonablemente bien hecho, que no solo es el petróleo, es la minería también. Y todo eso, más aún con el tema de la ilegalidad de la minería, que ese es otro problema muy serio, parecería incontrolable y donde la narcominería también está, pues. No impulsamos la minería legal o la impulsamos muy poco y no frenamos la minería ilegal. Entonces, realmente tenemos el peor de los mundos. Lo que hay que hacer en el Ecuador es tener petróleo y minería responsables. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. ¿Se puede hacer perfectamente al 100%? Como nada en la vida, no se puede hacer 100% perfecto, pero sí se puede hacer de manera razonable y deberíamos hacerlo, ¿no? Ahí estamos perdiendo para el futuro una cantidad de ingresos que podrían ser muy útiles para el país. Y yo creo que el tema de fondo no debería ser si hacemos o no hacemos minería y petróleo responsables, porque hay que hacerlo. La pregunta debería ser cómo utilizamos el dinero de la mejor manera para la sociedad ecuatoriana. Esa debería ser la discusión de fondo. Ahora, eso requiere decisión política y políticas que realmente permitan generar esta riqueza en bien del país. De lo contrario, vamos a seguir hablando usted y yo lo mismo de toda la vida. Hemos hablado en el pasado y seguiremos hablando en el futuro, mientras los políticos en el Ecuador sigan pensando en sus pequeños intereses y no en el rol que nosotros les damos, porque, hey, no es que son unos sabios caídos del cielo, nosotros les damos unos derechos y unos poderes, y ellos lo que deberían ocuparse es de esos temas y no de sus pequeños intereses, corruptelas, elecciones, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos una clase política muy mala en el Ecuador, la verdad. Estamos cerrando el tercer trimestre prácticamente, estamos 16 de este año. ¿La economía del país está igual, peor, o tenemos esperanzas, economista? A ver, yo creo que los últimos meses han sido muy malos. Se ven muchísimas cosas, las ventas de autos, por decir algo. Lo que ustedes decían antes, que es muy importante, la gente no sale porque tiene miedo de salir. El otro día un chico de 17 años que está terminando el colegio, empezando la universidad, me decía, mire, yo tenía un negocio, mire, un muchacho de 17 años, pilas, ¿no? Un negocio de hacer eventos las noches, ¿no? Y me dice, ya he tenido que dejarlo porque la gente ya no puede salir en la noche. Y entonces ahora estoy pensando cómo puedo hacer eventos en la tarde, pero obviamente no es lo mismo eventos de la tarde que eventos de la noche. Vea usted, un muchacho joven, el otro día alguien con el que yo hago deporte, digamos,
Me decía mis últimos 3, 4 meses, mis clientes, digamos, para jugar con ellos, que es su profesión, probablemente han bajado 30-40% en los últimos 3, 4 meses, porque la gente no tiene plata o la gente no se atreve a salir. Entonces, es realmente en el amplio, yo creo que estamos en un ciclo muy bajo de la economía. Yo escribía en El Universo el día sábado pasado de que hay cosas positivas y negativas en la economía ecuatoriana y que ojalá, aunque sea un poquito, no mucho, no va a ser mucho, pero ojalá un poquito de aquí hasta el año próximo la economía se recupere un poquito. Nadie puede pensar que se recupere mucho, pero sí hay una esperanza de que se vaya recuperando un poco, aunque sea, ¿no? Y aunque sea un poco, es algo mejor para la gente, que es lo que importa. Lo que importa finalmente, no importan los economistas ni nadie, sino la gente. El problema es que el crecimiento económico de cualquier país debe ser permanente, o sea, digamos que si crecemos 2 puntos, estas deben de ser 3, 4 años para tener una economía que podamos respirar, pero no podemos estar en este vaivén, crece, no crece, 0.1, negativo. Absolutamente. Ese es el tema en este país y eso no lo entienden. Absolutamente. Es una muy mala cosa que lo único que podemos decir es ojalá mejore un poquito de aquí al año próximo, ¿no? Como tú dices. Y mira, la cifra es muy clara. La economía ecuatoriana, digamos que está creciendo al 1% cada año. La economía debe crecer entre 4 y 5%, no en un año, sino en los próximos 10 o 15 años. Es lo que necesitamos para que la gente, te insisto, la gente mejore su vida, tenga más ingresos, más empleo, ¿no? Y obviamente si no tomamos decisiones fuertes como el tema del petróleo y la minería, por ejemplo, y tantas otras, no lo vamos a alcanzar. Pero sí podemos enfrentar los ecuatorianos y tener una mejor economía, eso no hay ninguna duda de que podemos. Pero como tú dices, mucho de esto pasa por los políticos, ¿no? Claro. Le voy a dar paso a Ramiro Cepeda para que continúe con el diálogo economista. Gracias de mi parte. Pablo Lucio, ¿cómo le va? Yo no le voy a tocar el tema del 4-0 porque creo que le causa así escalofrío. Y yo lo que menos quiero es que sus comentarios se vean afectados por tan triste resultado. Pablo Lucio, el gobierno y el tema de la energía eléctrica. El país no aguanta más en esto. ¿Usted tiene en números más o menos cuánto se necesita de inversión? Pues ya dio el gobierno una muestra de sensibilidad a permitir la autogeneración y además de que la generación que generen los propios privados pueda también ser parte, la que les quede, que no ocupen, del consumo nacional. Es un principio de algo bueno, que algo que habíamos pedido hace mucho tiempo y que recién hoy, por iniciativa más del ministro que de otras personas, se viene dando. Es un halo de luz al final del túnel que nos dice, por ahí es el camino. Mira, las cifras que da el propio gobierno en el nuevo plan energético, tratemos de redondear, de que hay que hacer inversiones de alrededor de $1,000 millones o poco más durante los 10 próximos años, ¿no? Y hay que juntar diversas soluciones. Obviamente, como tú bien dices, se ha hablado mucho de este tema del aporte privado, digamos. Me parece eso que es fundamental. Y el aporte privado debería ser mucho más amplio, no solo lo que ya tienes, sino hacer inversiones que puedan ser rentables, es decir, que las utilices tú y si las vendas a un precio que te genera rentabilidad, no que te genera pérdida. Hay que contratar las barcazas si es que es necesario, hay que contratar equipos termoeléctricos si es que es necesario, hay que empujar que se termine Toachi Pilatón el año próximo, hay que hacer otras centrales hidroeléctricas, ojalá ya no del lado oriental, sino del lado occidental, para no depender solo del clima del lado oriental. Es decir, hay muchísimas cosas que hacer y todas hay que hacerlas, por una razón que es obvia. Nosotros somos una sociedad de energía. Las sociedades modernas las sociedades humanas siempre han sido, pero cada vez más son sociedades que consumen energía. Es impresionante cuando uno ve las cifras, por ejemplo, de cuánta energía necesitan las computadoras. Y vamos a usar más computadoras, obviamente. La misma inteligencia artificial que está tan de moda nos va a hacer usar más los sistemas de computación. En consecuencia, necesitamos más energía.
En consecuencia hay que hacer todo lo necesario, lo de corto plazo, lo de mediano plazo, lo de largo plazo, lo público, lo privado, reparar las cosas que están dañadas, etcétera, etcétera. Hay que hacer todo lo necesario. Y yo tengo una sensación que tiene un poquito que ver con lo que tú decías, que hasta hace 3, 4 meses del gobierno no tenía ninguna sensación de urgencia. Me parece que el gobierno sí se ha despertado de que esto es fundamental y de que no vamos a pasar el tema así nomás sin hacer nada. Me parece que está tratando de mover las cosas, ojalá las mueva bien. Perfecto, Pablo Lucio. ¿Está Jaime Velázquez en plataforma, querido Jaime? Sí, ¿qué tal, Eduardo? Perdón, Ramiro, y buenos días con todos. Pablo Lucio, la verdad es que ¿Cómo estás? por acá. Bien, gracias a Dios. A ver, recientemente vi una noticia que es que el Campo Amistad va a regresar, digamos, al gobierno y lo va a dejar Petroecuador. ¿Cuál es su criterio al respecto? Porque efectivamente, si bien la energía es una crisis, también la parte de combustibles, y en este caso el gas, que debía ser un potencial antes, eran 31 millones de centímetros cúbicos de gas. Hoy en día está en 21 millones y va a la baja. Y no se sabe qué va a pasar con el Campo Amistad, que quieren licitarlo. Cuéntenos cuál es su criterio al respecto. Mira que es igual que el resto que hemos dicho, todo el conjunto de petróleo, gas, minería y otras cosas, recursos naturales, tenemos que empujarlo. Eh, ¿Quién lo puede hacer de la mejor manera? Obviamente las empresas privadas, porque las empresas privadas no se van a meter en algo que no vale la pena. Entonces hay mucha gente que dice, ¿será que sirve o que no sirve? ¿Será que hay potencial o que no hay potencial? La mejor manera es encargarle a la empresa privada que te va a decir, mira, yo me meto si es que hay potencial. Si yo veo que hay potencial, es la mejor manera de hacerlo. Entonces tenemos 1000 cosas del campo Sacha. Es un campo que hay que potenciar. Luego hay una cantidad de pequeños campos que producen 1000, 2000, 3000 barriles diarios, que es poco, pero sumando todos acaban produciendo 30, 40 o 50,000 barriles. La mayor parte de cosas hay que hacerlas con la empresa privada, que es quien debe poner la inversión, que debe poner el riesgo y que debe poner el hecho de decir esto sirve o no sirve. Eso es lo que tenemos que hacer en el Ecuador. No hay ningún rol para Petroecuador, digamos, para el Estado sí hay un rol, que es el rol de regular y de controlar que las cosas se hagan de buena manera, eso es todo, y sin corrupción, obviamente, porque también todo ese mundo es un mundo de corrupción impresionante, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer, es encargar al sector privado las cosas para que las haga, invierta y tome riesgos. Para, siguiendo sus palabras, digamos, el sistema privado debería meterle la mano, más allá de que sea internacional o nacional. Lo que sí es cierto es que los apagones llevan a que, o al menos lo que dice el presidente hoy en día, es que las empresas privadas busquen su autogeneración. La pregunta es, ¿la ley permite la autogeneración, sí o no? Yo creo que sí permite la autogeneración, lo que no permite es que las empresas privadas participen de manera muy importante en todo el ciclo, digamos así, de la electricidad, ¿no? Eso es un error. Pero yo creo que hay que cambiar la ley. Mira, es sorprendente que el gobierno sacó una nueva ley en el mes de diciembre, una nueva ley eléctrica, y no contempló el tema privado. A los privados se les da unas pequeñas migajas por ahí, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer, ya debíamos haberlo hecho desde hace rato, es cambiar la ley para que el sistema privado pueda participar. Cuanto no más nos demoremos en la ley, más lento va a ser cualquier participación en el futuro. Así que ese es un tema fundamental. Yo no entiendo cómo no estuvo en la ley de diciembre, pero luego en marzo, abril se comentó mucho de que la ley estaba mal, pero ya estamos en septiembre, casi en octubre. Hay que cambiar la ley para que los privados puedan participar. Correcto, y eso es tarea, digamos, en la nueva Asamblea Nacional, porque allá es donde se discute la parte legislativa y es donde... No tiene que ser ahora, mira, si esperamos la próxima, ya estamos hablando de mayo, junio del año próximo, el tema eléctrico es mucho más urgente, el gobierno debería mandar una cosa muy precisa reformando ese tema específico de la participación privada en el tema energético, me parece que eso es fundamental. ¿Cuánto nos afecta este apagón, más o menos, Pablo Lucio, de 10 a 6 de la mañana, este primer apagón, digamos? Mira, a todos nos afectan tremendamente. Como decía antes, la energía, somos una sociedad de energía, en consecuencia, cuando cortas esa energía, pues estás bajando el potencial de producción, tanto del lado de los consumidores como del lado de los productores, de eso no hay la más mínima duda. Es un tema gravísimo que hay que ir resolviendo. Entonces, un gran problema en el Ecuador es que si solo le sumamos, hay otras cosas, pero si solo le sumamos la inseguridad de la que ustedes hablaban antes,
y el tema eléctrico del que estamos hablando, ya tenemos 2 golpes terribles a la economía y que obviamente hacen que sea difícil poder caminar. Pero si no enfrentamos el tema hoy, si lo dejamos para el año próximo, entonces el año próximo ya estaremos un año más tarde para resolver los problemas. Entonces, por eso digo, me parece que es hoy que hay que enfrentar el tema en la práctica. Digo, las barcazas, las termoeléctricas, la autogeneración, todo lo que sea necesario, ¿no? Y tenemos que trabajar hacia el mediano plazo, cambiando la ley e impulsando nuevas inversiones. Me parece que es fundamental. Correcto. En el Ecuador, disculpa, nos hemos acostumbrado muchas veces a pasar las cosas hacia el futuro. Decimos, bueno, ya veremos qué hacemos. No. Hay temas que no puedes ver lo que vas a hacer. Hay que hacerlo ya, porque además son temas que necesitan plazos. Hay que contratar, hay que invertir, hay que hacer convocatorias, hay que hacer 1000 cosas. Todo eso requiere tiempo. Entonces no es que uno dice, si hoy enfrento el problema, mañana está resuelto. No, si hoy lo enfrenta, está resuelto de aquí a 1 o 2 años. Y si no le enfrentas hoy, estará resuelto en 3 o 4, con suerte. Entonces yo creo que hay que atacar ya el tema, ¿no? Siempre hay que recordar, somos una sociedad de energía que requiere masivamente energía y eso no va a cambiar. Correcto. Le doy el paso justamente a Javier Segarra, que tiene más preguntas para usted, mi querido economista. Un abrazo, muchas gracias por contestar mis preguntas. A ustedes. Gracias, Jaime. Pablo Lucio, simplemente agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Siempre encantado de poder conversar con ustedes. Gracias, que tenga buen día. Un abrazo, es un honor para mí. Gracias. Un abrazo, Pablo Lucio. Pablo Lucio Pérez, analista.